Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera, análisis técnico al alcance de todos. En el vídeo anterior dedicado al petróleo vimos las dos situaciones, vimos el inicio de las dos situaciones que queremos plasmar o reflejar en un vídeo. Por un lado tenemos una situación de baja volatilidad y que se refleja muy claramente con un ATR bastante contenido, que es lo que tenemos aquí abajo, un ATR entre 1,25 y 1,75 dólares de rango verdadero diario, y que se refleja con la caída desde el nivel 51 hasta el nivel aproximadamente 28, 27 y medio, o sea, aproximadamente un 50% de caída, para ser exactos, digámoslo así. ¿Qué es lo que tenemos en ese movimiento? Lo que tenemos en ese movimiento es una volatilidad bastante contenida. Ya vimos impulsos, este es un primer impulso, un segundo, un tercero e incluso un cuarto impulso, todos con bastante fáciles de seguir, con un modelo de impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección y luego impulso. Y ahora tenemos a su vez la corrección, lógicamente. ¿Qué es lo que, por qué estamos ahora cambiando un poquito el modelo? Porque ahora pasamos a, siguiendo dentro de el impulso corrección, ahora pasamos a un entorno de alta volatilidad. ¿Y cómo vemos que este entorno es de alta volatilidad? Lo vemos en el RSI, lo vemos en el ATR, principalmente en este último, porque pasamos de tener un rango verdadero medio entre 1,25 y 1,75 a superar ampliamente el nivel 2, con lo cual ya podemos ver cómo la volatilidad es mucho mayor y los movimientos son mucho más complejos, o sea, velas mucho más grandes y movimientos mucho más complejos y mucho más difícil de seguir, con lo cual en este entorno lo que cambiaríamos sería el modelo de trading. Utilizaríamos el gráfico diario siempre para tomar nuestras referencias. Aquí tendríamos claramente un doble mínimo en gráfico diario y aquí podríamos ver pues una zona de resistencia inclinada y aquí podríamos ver una zona de soporte inclinado, básicamente una zona de soporte y una zona de resistencia, pero sobre todo lo más importante es que tenemos un rango aproximado de 2 dólares diariamente, que sobre un precio de 30 estaríamos hablando de más de un 6% de rango diario, cosa que es bastante importante. Entonces lo que hemos hecho es añadir el RSI para ver los niveles de sobrecompra y sobreventa. Con un entorno bajista, sobrecompra estaría en el entorno de 60 y sobreventa estaría en el entorno de 20, o sea, cambiamos los niveles a 60-20 para bajista y evidentemente a 40-80 para alcista, pero como es un entorno bajista lo cambiamos así. Por otro lado, nos iríamos a un primer gráfico horario en el cual pues ya vemos como la volatilidad lógicamente es mucho menor. Estaríamos hablando de una volatilidad aproximada media de 0,45 dólares por hora, o sea, algo más, en torno al 1,5% de volatilidad media horaria. Aquí ya vemos cómo se pueden formar las zonas de soporte y la zona de resistencia en gráfico horario. Aquí tenemos la zona de resistencia, aquí tenemos la zona de soporte. Ya podemos ajustar, porque en este gráfico horario ya lo que estamos viendo es una zona de rebote, un movimiento lateral. Incluso podemos ser incluso más extremos, podemos irnos a un entorno de 80-20, cosa que es bastante cómoda, es decir, tomaríamos posiciones cuando alcistas, cuando el RSI se acercase al nivel 20-25, tomaríamos posiciones bajistas cuando el RSI se acercase al nivel 80-75. Entonces, en este entorno, aquí alcistas, bajistas, alcistas, bajistas, alcistas, bajistas, alcistas y nuevamente bajistas. ¿Qué más nos tenemos que utilizar o qué más herramientas nos podemos apoyar en este gráfico horario que sustituye al gráfico diario en entornos de alta volatilidad? Podemos utilizar la media de Joule, aquí la tenemos pintada, ahora vamos a remarcar en azul y claramente nos interesa
para tomar las tendencias principales. ¿Dónde o cuándo emplear la media de Hulk? Bueno, no emplearla sobre todo en el horario asiático, que suele ser de poca volatilidad, salvo que tengamos una pendiente clara alcista o bajista, y empezarla a utilizar tras el movimiento lateral habitual de mercado asiático, es decir, en el momento en que tengamos una pendiente, pues aquí estaremos comprados hasta que acabe el rebote, en torno aquí, luego vendidos, etcétera. ¿Atentos a qué? Atento a la publicación de los datos, por ejemplo, este tipo de barras. En este tipo de barras en gráfico horario casi tenemos la misma volatilidad que en gráfico diario. Aquí si vemos pasa de 31,75 a 33,50. Esto es aproximadamente en 2 horas 1,75 dólares, o sea que es el 6% que hemos habituado, para luego caer esos 1,75 dólares. Con lo cual, cuando se aproxime en el gráfico del petróleo una publicación de dato, por ejemplo, un dato que se publica habitualmente a las 2:30, que es las 8:30 horario americano, o un dato que se publica a las 4, que es aproximadamente a las 10 horario americano, nosotros deberíamos de cambiar a un gráfico de 5 minutos o un gráfico de 3 minutos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Vamos a irnos al de 3 para que lo veáis mejor. El objetivo de esto es ver cuál es la volatilidad en ese entorno. Entonces, como veis aquí, si nos vamos a ese rango que hemos señalado antes en el gráfico, pues ya el movimiento pues es ligeramente diferente, es decir, ya tienes pues una subida, movimiento lateral, el pico habitual del dato, pero en un contexto bajista, con lo cual queda bastante suavizado. Entonces, a partir de esa publicación de dato ya recuperaríamos progresivamente lo que son los gráficos 5 minutos, los gráficos incluso de 20 minutos, para ver cómo se desarrolla el movimiento de una forma mucho más calmada. Fijaos cómo casi todo el movimiento está en horario asiático y europeo, en un movimiento lateral me refiero, con lo cual se puede claramente delimitar una zona de soporte y una zona de resistencia y tomar la posición cuando supera o cuando nos cae de ese movimiento lateral. Aquí, como vemos en este gráfico de 20 minutos, el pico que hemos visto antes pues es bastante suavizado, es decir, tenemos una subida y luego ya se queda lateral para luego tener posteriormente una bajada y ya cerrar la sesión y quedarse en movimiento lateral en mercado asiático, en mercado europeo. Entonces, aquí en este gráfico de 20 minutos es bastante adecuado para este tipo de entorno. Si luego nosotros además queremos hacer trading dentro de este movimiento lateral, pues podemos simplemente dedicarnos a utilizar un gráfico de 3, nos iríamos, ¿ves? Aquí ya se ve mucho más sencillo, se ve mucho más fácil lo que es la publicación del típico dato macro, con lo cual vemos los impulsos, un primero, un segundo, un tercero, vemos un movimiento lateral en zona de techo con un soporte y una resistencia, y otra vez vemos una caída hasta el cierre de la sesión. El cierre de la sesión, como vemos, es a partir de las 3-4 aproximadamente. Desde ese momento ya vamos a quedarnos única y exclusivamente con el movimiento lateral. Ya fijamos cómo todo el resto del movimiento se produce pues bastante controlado, entre 35 aproximadamente, 31,40 y 32. Aquí tenemos en gráficos de 3 minutos impulsos, corrección, impulsos, corrección, impulso. Entonces podemos incluso hacer un trading bastante facilito en este tipo de entornos, si tenemos tiempo y ganas, que suele ser horario nocturno para la mayoría de los que estéis viendo este vídeo, y horario de tarde, noche, para los que lo veáis desde el otro lado del Atlántico, desde Perú, Brasil, México, Chile, etcétera, etcétera. Entonces, aquí veis cómo los movimientos son mucho más contenidos y ya digamos que lo que son movimientos poco
volátiles en el petróleo serán movimientos habituales en los índices. Pasar de 31,45 a 31,75, 31,80 es un 1% que se hace en aproximadamente 40-45 minutos. Pues tenemos una con la media, estamos comprados, vendes, compras, vendes, compras, vendes, compras, vendes, compras, etcétera, etcétera. Vas jugando con ese movimiento lateral. Llegado el momento, incluso puedes ir pues ajustando a lo mejor a un gráfico de 10 para no tener tantas entradas y salidas, sino ser un poquito más suave. Aquí tienes 1, 2, 3, 1, 2 y ahí la caída totalmente dirigida. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que vayáis utilizando distintos tipos de gráficos en función de la volatilidad del entorno y a su vez teniendo claro como el RSI en este caso pues nos marca sobreventa y rebote, sobreventa y rebote, sobrecompra y caída, ¿vale? Entonces vemos claramente como el indicador, el RSI, la media de Hull y la volatilidad son claves a la hora de meternos en un entorno de alta volatilidad para definir cuál es el mejor gráfico, 3, 5, 20 minutos, horario, diario, y para ver dentro de ese contexto pues tener claras las órdenes, las entradas y las salidas y no despistarnos demasiado. Y hasta aquí este segundo vídeo dedicado al petróleo en un entorno en este caso de alta volatilidad con media de Hull, RSI y ATR. Un abrazo y hasta siempre.